Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pueden sentarse. No está ahí el otro micrófono. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un tema que para mucha gente le va a resultar un poco extraño, ¿verdad? El tema que tenemos para hoy es los malos cristianos. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en esta oportunidad llamar la atención sobre la realidad y el efecto dañino que tienen o que producen en la vida de la gente que conoce a los malos cristianos. Los malos cristianos matan la fe, son asesinos de la fe, porque con sus acciones a la gente se le quita la esperanza y la confianza en Dios. Los malos cristianos ponen en vergüenza el sacrificio de la cruz o lo hacen vano delante de las demás personas. Los malos cristianos ridiculizan la fe en Cristo. Los malos cristianos también enseñan una forma distorsionada del evangelio que a veces resulta muy difícil de cambiar en la mente de la gente, y eso se convierte en un obstáculo para muchos. Los malos cristianos predican santidad con odio. Los malos cristianos predican amor con desprecio. Los malos cristianos traen un mar de confusiones que si lo pensamos bien preferiríamos que no existieran. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón este tema con el propósito de alcanzar tres cosas en la vida de aquellos que me escuchan o me ven. Identificar a la luz de la explicación bíblica quiénes son los malos cristianos. Número 2, aprender a cómo manejarse frente a ellos. Y número 3, compartir algunas recomendaciones para que el accionar de los malos cristianos no afecte su fe en Cristo Jesús. Además, si eres víctima de un mal cristiano, o has sido víctima, o estás apartado de Dios por el testimonio de un mal cristiano, hoy es el tiempo para que dejes que el Espíritu Santo sane tus heridas, para que te levantes en fe hacia un nuevo tiempo para el cual Dios te llama. Obviamente, con una introducción como esa, cualquiera dice: por favor, pastor, dígame quiénes son. Aleluya. Yo no quiero a esa gente cerca de mí. Yo no quisiera estar cerca de un mal cristiano. ¿Cómo podemos identificar a los malos cristianos? A partir de lo que dice la Biblia, resulta muy sencillo, aunque usted no lo crea. En principio podemos identificar un mal cristiano, pudiéramos definir un mal cristiano a partir de la incoherencia, la contradicción entre su aparente amor y devoción por Dios y una vida contraria a esos principios. El verso que leímos del 21 de Mateo capítulo 7, encontramos a Jesús dando una declaración que para muchos es desconocida. Y Cristo completa todo un discurso en torno a la falsedad de gente que vendría en su nombre con esta declaración: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que entendemos aquí es que el Señor está diciendo
que debemos acostumbrarnos a la idea de que no son todos los que están ni están todos los que son. De que hay gente que está adentro, pero que no es. Y ese mensaje es coherente en el ministerio de Cristo y consistente también. Cristo habló de la cizaña y el trigo, de las ovejas y los cabritos. Es decir, Cristo con frecuencia se preocupó porque estuviéramos advertidos de que no todo el que se identifica como parte del redil de Dios realmente forma parte de Él. Porque hay muchos que parecen, pero realmente no lo son. Y esos son los malos cristianos. Ahora, la iglesia y la gente que oye del evangelio, los espectadores de la fe, deben estar conscientes de que esta palabra está aquí en la Biblia que usted conoce. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Cristo lo confirma diciendo, sino el que hace mi voluntad. Eso va después cuando Él había dicho que cuidados con los falsos profetas, porque lo iban a distinguir por los frutos que dieran. Es decir, hay una insistencia marcada de parte del Señor Jesucristo para que entendiéramos que habría gente que no está clara, que parecería un cristiano, pero que realmente no lo sería. Frente a mucha gente, frente a nosotros, mucha gente se identificará como parte del pueblo que sigue a Cristo. Mire, yo he visto hasta ladrones identificándose como cristianos y hablan en lengua. Ahora hay unos ladrones que hablan en lengua. Sacan la manga de una vez. Y son ladrones. Pero como hay gente que se deja confundir sencillamente, lo atrapan en su ignorancia. Mucha gente que se autoproclama como parte del pueblo de Dios serán capaces hasta de hacer algunas señales que traerán cierta convicción. Es lo que Cristo termina planteando a partir del verso 22 de este capítulo 7 de Mateo. Muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad, o apartados de mí, maldito, nunca los conocí. En otras palabras, nunca fueron conocidos de Dios. Apartados de mí. Y yo me preguntaba mientras meditaba en estos versos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué viene esta confusión? Hay dos razones fundamentales que explicarían eso. Número uno, el que sabe lo que hay adentro del corazón de la gente es Dios, el único. Más nadie sabe. Yo no puedo saber lo que hay en el corazón de los que me escuchan o los que asisten a esta iglesia. Lo que hay en el corazón de la gente, solo Dios lo conoce. Ahora, viene la otra parte. ¿Por qué nos equivocamos tanto cuando la palabra nos da una pista para identificarlo? La palabra, y vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer, que Cristo identifica que entre lo que se dice y lo que se hace debe haber una coherencia. Es decir, yo no puedo decir que soy un servidor de Cristo cuando de mí lo único que sale es odio y rencor. Yo no puedo mantener la fortaleza de una declaración o una identificación de que le sirvo a Dios cuando Dios no está en mi forma de conducirme. Por lo tanto, el problema no debería ser tan grande para nosotros separar a una gente de lo que dice y de lo que hace. Es decir, identificar ciertamente qué es lo que hay dentro de su corazón. Cuando usted ve a una gente con un lenguaje evangélico, pero cuando le hacen algo se enoja y le menciona la madre al otro, no evangélico. Puede ir a la iglesia, puede tener un cargo en una congregación, puede tener una función en un conglomerado de fe, pero no le sirve a Cristo. Usted sabe la cantidad de evangélicos que dicen mala palabra.
Hello. Yo no creo en un evangélico que diga mala palabra. Para mí no ha conocido al Señor. Está crudo. Y si Cristo viene, se lo lleva el mismísimo diablo. Yo no creo en los evangélicos que hablan mentira. Yo no creo en los evangélicos que engañan. Tampoco creo en evangélicos malapaga, que se esconden. Son malos cristianos. No creo en evangélicos que son malos empleados, que no cumplen con sus deberes y responsabilidades. Son malos cristianos. No están dando testimonio de Cristo. No creo en evangélicos electricistas que dicen que van y no van. O plomeros y dicen que van y no van. O ebanistas que no terminan el trabajo para la fecha que dijeron. Un técnico que dice que te va a resolver el problema y después no aparece. Son malos cristianos. ¿Por qué? Lo que predican no va de acuerdo con lo que hacen y con lo que viven. Algunos dirán, ay, eso es muy duro. Ah, pero eso es ser cristiano. Eso es vivir una vida que te identifiquen con Cristo. Porque en Cristo, dice la Escritura, no fue hallado pecado en Él. Vivió una vida sin marcas de vergüenza. Él procuró y dio ejemplo en todo lo que hizo y en todo lo que fue. Ay, pastor, usted está hablando de que los cristianos tienen que ser perfectos. Bueno, quizá no lo eres todavía, pero estás caminando hacia allá. Yo creo en el cristiano que dice, me equivoqué, perdóname, cometí un error, me arrepiento, no lo hice como debía ser. Yo creo en esos cristianos que saben reconocer su falta cuando la han cometido y se humillan buscando el perdón de Dios primero y también el perdón de los demás a quienes ofendieron. Porque los malos cristianos han copado el escenario de la vida. ¿Por qué nos resulta tanta dificultad de identificar a los malos cristianos? Porque nosotros tenemos un estereotipo religioso, que el que entra en ese estereotipo, en ese perfil que de antemano definimos, no valoramos sus hechos, sino valoramos el perfil. Si anda con una Biblia negra y le dan ataques, es un siervo, es un siervo. Le dan ataque. Si es medio misterioso, el Espíritu me revela. Ya es un cristiano. Mire, yo estoy cansado de ver cristianos que tiemblan, hablan en lengua y son sinvergüenza. Y usted lo ve que no dan testimonio de nada. Y danzan mucho. Y hay que estarlo agarrando. Yo le decía en estos días al ministerio del altar, a esos malos cristianos, déjenlo que el Espíritu lo extraye. Y lo parte en dos. Para que no relajen con el Espíritu Santo. Para que no pongan en vergüenza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Son malos cristianos. Son malos cristianos. ¿Por qué no da brega identificarlo? ¿Tú sabes por qué no da brega? Porque si entran en el perfil religioso que conocemos, entonces le damos paso sin averiguar si su vida es de acuerdo a los principios de Dios. No me hable, muéstrame a Dios en tus acciones. Existen dos grandes grupos de malos cristianos: los radicales y los liberales. Y voy a comenzar con los radicales. En Mateo 23 Jesús define la conducta de los malos cristianos radicales, de los malos servidores de Dios, de la mala gente de Dios
que son muy radicales y estrictos. Jesús aquí en este capítulo 23 desnuda a los fariseos. Desnuda a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta judía muy estricta. Esa gente eran rajatabla. Los fariseos, cuidado con un fariseo. Y los escribas eran los que interpretaban la ley. Lo que ellos decían era eso, porque los únicos que sabían del negocio eran ellos. Los fariseos y los escribas, Cristo los enfrenta. Esta gente, en la opinión de Cristo, eran el vivo testimonio de la incoherencia entre lo que predicaban y lo que hacían. Eran totalmente contradictorios. Para Cristo ellos vivían una vida de simulación y de hipocresía, donde sus hechos no tenían ninguna vinculación con sus palabras. No había un amor sincero para con Dios. Vivían de la simulación con el propósito de impresionar a la gente. ¿Ha visto usted gente que quiere impresionarlo con su santidad y su servicio a Dios? Hay mucha gente que se te acerca. ¿Tú sabes quién soy yo? Aleluya. No. Hay gente, y usted no me conoce a mí. Digo, no te conozco. Pero usted, míreme bien. No lo conozco, varón. Bueno, usted debería conocerme. Yo soy el siervo que amanezco de barriga todos los días en mi casa. Los malos cristianos, buscando impresionar a la gente. Para Cristo, los fariseos y los escribas representaban eso, los malos cristianos radicales. ¿Y cuáles son las razones que Cristo utiliza para identificarlo? Yo hice un breve paneo, un breve paso por el capítulo 23, que no podemos entrar en muchos detalles porque el tiempo no lo permitiría. Pero mire, en el verso 4 dice Cristo que los fariseos y los escribas atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los malos cristianos son expertos en poner cargas que ellos no llevan. Para tú ser un buen siervo de Dios, tú tienes que ayunar 6 días de la semana. Y cuando tú ves cuánto ellos ayunan, no, yo hace mucho, yo me gradué. Tengo un máster en ayuno, ya no tengo que ayunar más. Ponen cargas que ellos no llevan. Los malos cristianos radicales, dice el verso 5 al 11, buscan el reconocimiento de los demás por su aparente piedad y sabiduría, cuando en realidad están llenos de orgullo y vanidad. Mire, esa es una característica de un mal cristiano. A través de la proyección que quieren de piedad, lo que está envuelto es un orgullo y una vanidad asesino. Eso es terrible. Mire cómo Cristo lo detalla. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria. La filacteria era una cajita que llevaban los judíos, siguiendo el mandato que el Señor le dijo, que no se apartara esta palabra de su frente, que lo tuvieran presente. Entonces ellos inventaron una cajita y ahí tenían unas declaraciones y unos salmos y demás. Y ellos todavía, los judíos de hoy, algunos lo usan, todavía los más ortodoxos. Pero los fariseos y los escribas no usaban una cajita como usaban los demás, no. Ellos llevaban una caja lleno de cosas. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera que ellos estaban pegaditos de Dios. Porque a los malos cristianos le encanta que la gente lo vea así, como que están pegados de Dios. Y los flecos de los mantos también era parte de esa indumentaria que reflejaba, buscaba proyectar una imagen. Siempre a los malos cristianos le encanta trabajar con la apariencia del estereotipo religioso que proyecta piedad. Esa es una señal de los malos cristianos. Porque siempre se refugian en la apariencia para proyectar una falsa piedad.
Yo sé que Dios le está aclarando los pensamientos a mucha gente hoy en día. Miren lo que dice Jesús. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Los malos cristianos, cuidado si te sientes en mi asiento. Yo voy ahí porque ahí están los que están más pegados del pastor, lo más santo, el ministerio de la santidad total, abundante y plena. Saludos respetuosos en la plaza, demandan saludos, respétame. Los primeros asientos en la sinagoga, los saludos respetuosos en la plaza y ser llamado por los hombres rabí. En el caso de los fariseos y los intérpretes de la ley, les gustaba que le dijeran maestro. Le dijeran maestro. Hoy quizás no le gusta tanto porque ya ese título como que no vende. Pudiera ser superpastor, profeta, apóstol, celebridad. En definitiva. Dice Jesús, pero ustedes no dejen que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. No dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Es como con el título de reverendo. Ese título de reverendo no tiene nada en la Biblia que lo conecte. Eso fue importado del sistema religioso pagano y traído a la vida de fe. Pero déjenme dejar eso ahí. ¿Qué siguen haciendo los malos cristianos? Característica, los malos cristianos radicales. Versos 13 y 14. En su egoísmo cierran el cielo para todo el mundo, pero tampoco entran ellos. Este evangelio es muy duro. Tú lo coges muy chévere, muy fácil. Y Jesús dice, ay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque cierran el cielo, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Para tú ser de esa iglesia mejor te hubiera descarriado, te hubiera quedado en el mundo. Yo no saludo a esa, di que evangélica, esa pertenece a una iglesia moderna. Esos son malos cristianos. Es una iglesia moderna. Yo quiero decirle a todos los malos cristianos que Mahanaim es moderna. No es impía, pero moderna sí. Aleluya. Si una iglesia que no sea moderna, que no use micrófono, que no use piano, que no usen, todo eso es moderno. Que no usen ningún sistema de ahora, que no usen luces y pongan velas. A ver si entierran al muerto ya. Nosotros somos modernos, aquí usamos piano, batería, saxofón, todo eso es moderno. Bocina, luces, aire acondicionado, abanico. Estamos en la televisión, en la radio, en el internet. ¡Aleluya! Y el día que nos suelten un satélite también lo cogemos. Amén. Pues somos modernos. El que no quiera ser moderno, no, está bien. Que ande en burro. En su egoísmo cierran el cielo para todo el mundo y tampoco entran ellos. El verso 15 presenta una de las cosas más terribles de los malos cristianos, que eran los fariseos y los escribas, los males servidores de Dios. Dice el Señor Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, es decir, para que alguien se convierta, para que alguien venga al conocimiento de Dios. Y después dice, mire lo que dice Jesús, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Los malos cristianos, mientras tú eres un amigo, te predican y te predican. Y después que tú te conviertes, te hacen la vida insoportable.
porque te dicen, no fuiste a la iglesia, no oraste, yo te vi que tú picaste un ojo, cuidado si tú estás enamorado. A mí me dijeron que que tú hiciste tal cosa. Cuidado si tú no estás orando mucho. Yo veo como un espíritu raro sobre ti. Y declaran tantas cosas contra la gente que la gente dice, no, mejor yo me salgo de esto. Porque si voy a estar en esta persecución, mejor yo dejo esto. Porque siempre, mire, las iglesias de los malos cristianos siempre hay chisme. Porque es una actividad diaria, continua. Lo que Cristo dice aquí en el verso 15. Hacen un gran trabajo para alcanzar un prosélito, pero después le hacen la vida un infierno. Es una característica de los malos cristianos. No se conforman con ser malos ellos, sino que dañan a otros haciendo grandes esfuerzos para ganar a los pecadores y convertirlos en malos practicantes de la fe. Verso 23, en su afán sectario, radical y ultraconservador, olvidan la justicia, la misericordia y la fe. Mire lo que dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y del verso 3 en adelante hay 8 ayes contra los escribas y fariseos. 8 ay de parte de Cristo. Pero en el verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque pagáis el diezmo de la mente, el eneldo y del comino. De lo que se iban a comer, ellos pagaban el diezmo. Y habían descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. A propósito, para los que dicen que Jesús no habla del diezmo, subráyalo. Pero lo que estoy diciendo es que estos malos cristianos cumplían con todo lo que era apariencia y todos los detallitos, pero olvidaban la misericordia, la justicia y el amor, la fe. Eran indolentes, faltos de misericordia. Yo, mientras meditaba en esto, decía: Señor, ¿cuánta gente hay así que no tienen misericordia? Que no tienen justicia, no piensan en la necesidad del otro, no tienen un corazón para entender que tú quieres salvar a toda la gente que tiene necesidad. ¿Cuánta gente yo he tenido que enfrentar que me ha dicho: usted se junta con todo el mundo, usted acepta en su iglesia a todo el mundo? Y yo le dije a alguien una vez: ¿y Cristo? ¿Qué tú crees que haría? ¿A quién aceptaría a Cristo? A Cristo la multitud lo cubría y andaba detrás de él, y en momentos tuvo que hasta darle de comer sin pensar con quién estaba bregando. Lo malo de cristianos de hoy: no se juntan con la chusma ni con el pecador. Los malos cristianos de hoy son tan santos que viven a la distancia de los que están en pecado. Los malos cristianos eran hipócritas descarados, dice el verso 25 al 32, porque afanaban por tener una apariencia de piedad con un corazón lleno de iniquidad. Era la opinión de Cristo, y usted lo puede ir leyendo parte por parte. Le pongo este ejercicio: lea el capítulo 23 del San Mateo y se va a dar cuenta que Cristo describe con detalle quiénes son los malos cristianos a la luz del ejemplo de los fariseos y los escribas. Pues yo no quiero quedarme con los malos cristianos radicales, porque esas son una parte, pero hay otra parte de los malos cristianos: los liberales. Estos son los que son tan entendidos, tan lógicos, tan racionales, que terminan siendo vulnerables al pecado, que abusan del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios para vivir una vida cristiana sin compromiso, sin identidad, sin desarrollo y sin conocimiento de Dios, y por ende en la condición común de falta de fruto. Ese es el otro grupo de los malos cristianos: los liberales.
No, nada es nada. Todo se puede. Todo es posible. No se identifican como cristianos porque ellos lo llevan tan adentro en el corazón que hay que hacer una excavación para encontrar la fe que tienen. Tú no lo ves comprometido con nada. Su vida es cuando analiza la agenda de su vida, ellos tienen más cosas que no tienen que ver nada con Dios que las que tienen que ver con su fe. Si tienen que faltar a la iglesia, lo hacen olímpicamente, porque iré a la iglesia, sí se puede. Si hay chance, si hay oportunidad. No andan con una Biblia ni locos, porque ahora la llevan en el celular. No es que sea pecado tener la Biblia en el celular, pero falta de identidad cristiana. Es decir, es porque no quieren asumir compromisos. La gente, los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo, en la descripción que da de ellos, para mí califican como malos cristianos liberales. Y es así porque los Gálatas eran muy vulnerables para abandonar los principios de la fe que había enseñado el apóstol Pablo. Se dejaban arrastrar por cualquier cosita. Le faltaba identidad cristiana. Eran muy ambiguos. Eran gente que se dejaban influenciar por cualquiera. Los malos cristianos son influenciables. Cualquiera se le aparece y empieza a hablar disparate por televisión y ellos le creen el disparate que ese pelafustán que no tiene ningún tipo de testimonio le está diciendo. Esos son malos cristianos. Los Gálatas eran así. Eran tan vanos. Yo digo cristiano vano. Cristianos que no tienen fundamento, que no tienen melcocha, que están en el aire, que no tienen doctrina. Los Gálatas eran muy vulnerables. Y por eso en el verso 6 y 7 del capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo dice, hay una versión que dice, oh Gálatas e insensatos. Y aquí dice esta versión, me maravillo, estoy asombrado, varones, que tan pronto hayáis ustedes abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo se sorprendía de lo vulnerable. Y más adelante, en el capítulo 3, verso 18 al 21, habla de la ambigüedad de estos cristianos tan vanos. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Y ahí sigue explicando. Y en el verso 3 y 7 del capítulo 4 le dice Pablo, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque soy hijo, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo está incomodado con los malos cristianos que eran los Gálatas. Gente vulnerable, ambigua, que no sabían quiénes eran ellos. Óyeme, si Cristo a ti te salvó y te limpió del pecado, no dejes que el diablo diga lo contrario de ti. Yo no sé si tú entendiste, iglesia. Si Cristo te sacó de la vida de pecado, si Cristo te redimió con su sangre preciosa, no le permitas al diablo que te ponga a pensar como tú eras antes. Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, yo soy nueva criatura en Cristo. Si no te habías enterado, entérate.
Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas del pasado quedaron allá, en el pasado atrás. Cristo las ha hecho nuevas para su honra y para su gloria. ¡Aleluya! Los Gálatas eran unos cristianos muy vanos, que tenían el evangelio. Yo he visto eso en algunas ciudades de Estados Unidos, que la gente va a la iglesia, pero es como que el domingo en la mañana hay que ir a un sitio que se hable de Dios. Pero ellos no tienen nada que ver con esa fe. Y tú los encuentras en la semana, nada que ver. Y al ratito de salir de ahí, nada que ver con esa fe. Esos son los malos cristianos liberales. No se identifican, no tienen una identidad como creyentes, no tienen un fundamento, ni siquiera te saben decir por qué son cristianos. El que no tiene nada que decirle a un amigo no es un cristiano de verdad, es un cristiano carabelita. Tú tienes que tener algo. Óyeme, cuando Cristo llega a nuestro corazón, algo pasa. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, nosotros tenemos deseo de decirle a la gente algo de lo que ha pasado en nuestra vida. Yo no vivo ya, ahora vive Cristo en mí. Cristo hizo esto, Cristo hizo aquello. Ayer vi la gloria de Dios en mi vida. Tengo un testimonio de la gloria de Dios en mi familia. Tengo algo que decir. Sentí la presencia de Dios. Los malos cristianos, hay malos cristianos, yo digo que la categoría de bomberos, que apagan fuego. Cuando tú estás testificando de Cristo de una vez, shh, eso era ahora porque tú eres nuevo. Eso ahora porque tú estás en el primer amor. He dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo. Yo puedo vivir en el primer amor de mi vida cristiana forever and ever. Tú tienes que vivir en el primer amor de tu vida cristiana por siempre, por siempre, por siempre. No acepte. Esa es una mentira de Satanás para matarle el gozo a la gente. Óyeme, si tú te convertiste, si tú viniste a Cristo, es para tú vivir una vida de gozo, de alegría, de victoria, de motivación, de pasión por el Señor, que nunca debe detenerse. Todos los días tú tienes que querer más de Dios. Todos los días tú quieres sentir la presencia del Espíritu de Dios en ti. Todos los días. No dejes que te apaguen el fuego. No se lo permita. Es un mal cristiano el que te está apagando el fuego. Los buenos cristianos siempre tienen algo que contar de la maravilla de Dios. Los buenos cristianos siempre están emocionados con lo que Dios está haciendo en su vida. Los buenos cristianos siempre están contentos de que algo y expectantes, algo Dios va a hacer. ¿Y tú vas para el culto? Sí, porque yo sé que Dios tiene una palabra para mí. Yo sé que Dios tiene un mensaje para mí. Yo sé que Dios un toque especial hay para mí. Hoy puede ser el día de mi milagro. Hoy puede ser el día de mi vida. Los malos cristianos todos se lo saben. Ya yo me sé eso. Yo he oído muchos mensajes. Ya yo sé mucho. Yo sé todo lo que va a pasar. Yo sé de qué el pastor va a hablar. Es más, yo me sé la Biblia, la he leído 5 veces. Los malos cristianos, radicales y liberales, y cualquier variedad de cada uno de ellos, son un estorbo para el desarrollo de una verdadera vida de fe. Ni uno ni otros tienen el favor de Dios en sus propósitos particulares. Ambos están lejos de la gracia. Ambos están lejos del amor de Dios para con el hombre. Unos por falta de justicia, por falta de amor, por falta de misericordia. Otros por lo vulnerable, los débiles, los insípidos, que se dejan mover de sus principios de fe enseñados en la palabra de Dios. Así que ninguno vale la pena. Los malos cristianos, radicales y liberales, dice el Señor, y aquí viene la parte fea de todo esto. Los malos cristianos, radicales y liberales, dice el Señor, que su destino es el infierno y que están bajo la ira de Dios. El verso 33 del capítulo 23 de Mateo, mire lo que dice: serpiente,
camadas de víbora, ¿cómo van a escapar del juicio del infierno? Cristo estaba diciendo, el infierno lo está esperando, malditos, piedra de tropiezo. Lo que están es arruinándole la oportunidad de la salvación a la gente por su conducta torpe y atropellante, con lo que la contrariedad entre lo que viven y lo que hacen. No se lo permita. El Señor habló de la cizaña y el trigo y dijo que crecerían juntos, pero al final iba a haber una separación. El trigo sería tomado para bendición de la gente y la cizaña sería lanzada al fuego. Aleluya. Los malos cristianos son cizaña. ¿Tú sabes por qué? Porque la cizaña es parecida al trigo. Dicen que da brega separar la cizaña del trigo, porque físicamente la cizaña es similar al trigo y no se puede sacar, porque si la gente comienza a sacarlo antes de la cosecha, entonces pueden arrancar el trigo y dañarse el trigo, porque son tan parecidos. El problema es que el trigo da fruto y la cizaña no. El trigo se puede comer y la cizaña envenena. Aleluya. Aleluya. Pero hay que dejarlo crecer. Y al final, dice el Señor, será separado el trigo de la cizaña. ¿Y a dónde va la cizaña? Al fuego. Los malos cristianos, su destino es el fuego, con el diablo y sus seguidores. Amigo, por la sencilla razón de que conozco un mal cristiano, un cristiano malo que no da testimonio, no estás llamado a vivir lejos de Dios. No puedes justificar que estés lejos de Dios por el mal testimonio de alguien. Porque el que te llama, quien murió por ti, quien fue a la cruz a conquistar el perdón de tus pecados y la salvación eterna para tu vida, Él te dice que vengas a Él y te conviertas a Él ahora, sin importar lo que haya hecho o haya dejado de hacer un mal cristiano. Cristo Jesús no fue a la cruz del Calvario a perder su tiempo. Cristo Jesús fue a conquistar tu salvación. Cristo Jesús fue a conquistar el perdón de tus pecados. Cristo Jesús fue a conquistar la salvación y la redención de tu vida. Por lo tanto, no permita que uno que dé mal testimonio te arruine esa conquista que el Señor hizo para ti y que te la entrega gratuitamente en el día de hoy. Amigo, no dejes que un mal cristiano te separe del amor de Dios. Ven a Cristo, no hay excusa. No hay excusa. Delante de Dios no hay excusa. Dios te está llamando y tú lo sabes. Aprovéchalo. Olvídate del mal testimonio de alguien. Ese no ha conocido a Dios, aunque vaya a una iglesia. Dile al Señor: Señor, haz algo con esa persona, y tú procura alcanzar tu salvación. Hoy es el día. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Hemos hablado en tu nombre, Señor.